Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Quisiera iniciar en esta mañana leyéndoles el pasaje de Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando leemos en este pasaje, que nos habla de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, volvemos a recordar este hecho tan trascendental que vemos en el Hijo Pródigo, donde encontramos que él evaluó su condición, se arrepintió de lo que estaba haciendo, de la falta grave que había cometido contra Dios y contra su Padre, y decide retornar a su hogar, y decide también reconocer su falta frente a su Padre. Pero estas decisiones demandarán en él que tenga que cumplir varios pasos. Dentro de ellos está la decisión firme de presentarse y reconocer su falta delante del Padre. Cuando nosotros escuchábamos la prédica del pastor el día domingo, y muchos de nosotros hemos podido tener la oportunidad de volverlo a escuchar, miramos el suceso, el hecho del hijo pródigo, como la parábola de todo lo que ha sucedido. Pero es importante, mis hermanos, hacernos la pregunta. Nosotros, en este momento, ¿no somos también como ese hijo pródigo? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál ha sido nuestra conducta? ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento durante estos meses pasados? ¿De qué manera nosotros hemos llevado estos días? ¿Hemos guardado esos tiempos especiales con Dios? ¿Le hemos dedicado tiempo a la palabra del Señor? ¿Hemos buscado para conocer la voluntad del Padre? ¿Estamos viviendo, haciendo lo que a Dios le agrada o estamos haciendo lo que a nosotros nos agrada? ¿Hemos aprendido a reconocer nuestras faltas o sencillamente estamos haciendo lo que mejor nos place? Qué difícil es para cada uno de nosotros tener que evaluar y mirar si lo que estamos haciendo es realmente agradable para Dios o sencillamente estamos haciendo las cosas por una autosatisfacción. Es por ello, mis hermanos, que la pregunta es importante realizarnos a cada uno de nosotros. ¿Hemos tomado el tiempo para acercarnos a Dios y reconocer nuestras faltas? ¿Cuáles son las acciones, el estilo de vida que estás llevando, que es contraria a las Escrituras? ¿De qué manera cada uno está tomando ese tiempo especial para hacer la evaluación personal de lo que hemos podido recibir en su palabra? Mis hermanos, el camino más difícil de recorrer es el camino que conduce hacia uno mismo, donde uno tiene que hacer una evaluación personal, identificar nuestras faltas, reconocer el pecado que puede existir en cada una de estas acciones, presentarse delante de Dios y pedir perdón por cada una de ellas. Podemos entrar en diversas situaciones donde hemos dedicado más tiempo a querer conseguir las cosas y hemos renunciado a tener tiempos especiales con Dios. Hemos considerado que es un desperdicio de tiempo en algunas personas invertir más horas en el estudio de la palabra. Y sentimos que vamos a perder dinero en el negocio o en las cosas que estemos realizando, o consideramos que ya no hay tiempo para dedicarle al Señor y una oración de unos cuantos minutos se vuelve como la panacea para cualquier situación que se pueda presentar. ¿Cómo estás buscando al Señor? ¿Le dedicas tiempo para leer la palabra? ¿Tiempo para reconocer
tu condición delante de Él? ¿Estás buscando que Dios te permita aprender más de su palabra en esos tiempos a solas? Porque realmente es en esos momentos donde tú estás aprendiendo a conocer más de tu Padre. En esos tiempos especiales donde podemos abrir la palabra del Señor y ser confrontados con ella misma. Porque es allí donde todo también sale a descubierto. No te olvides, mi hermano, mi hermana, Dios conoce más de ti que tú de ti mismo. Y eso tienes que tenerlo muy presente. Y por lo tanto, como dice en la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado. Él sabe exactamente lo que haces. Él sabe exactamente quién eres. Y es por esa misma razón que tienes que ser consciente de tu condición delante de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra santidad, todos sabemos que la palabra santidad es separado, apartado. En la Biblia se usan dos palabras para definir la palabra santo. Una es en hebreo, en el Antiguo Testamento, y la otra es en el griego, en el Nuevo Testamento. Estas son Oxdex en hebreo y Agios en griego. Y ambas exactamente tienen el mismo significado, que viene a ser algo apartado y consagrado. Mi hermano, mi hermana, por gracia de Dios, hemos sido apartados para ser consagrados, por gracia de Dios. ¿Y eso qué significa? Que nuestras vidas le pertenecen al Señor. Y que nosotros tenemos que vivir una vida distinta, una vida que busca estar siempre presentándose como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, siendo este nuestro culto racional. Mostrando entonces, en cada paso que damos, la disposición de buscar que Dios sea glorificado, que Dios tenga la prioridad de nuestras vidas, que Dios sea el eje principal de todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Es decir, que una persona santa o santificada es aquella que su vida está apartada y consagrada para el Señor. Entonces podríamos hacernos la pregunta, ¿es esto una realidad hoy en nuestra vida? ¿Podemos decir que nuestra vida hoy en día es apartada y consagrada para Dios? Lo sabes cada mañana cuando tú despiertas. ¿Por qué menciono esto? Porque cada mañana que tú te levantas, muestras la prioridad que tú le das a Dios. Cuando te levantas temprano, buscas la dirección del Señor, te tomas tiempos a solas para tu lectura en la palabra del Señor, tienes tiempos de familia para poder leer la palabra del Señor. Mis hermanos, seguramente la respuesta para la mayoría de las personas podrían decir, no le estoy dando la prioridad al Señor. Entonces, tenemos que ir más atrás. ¿Por qué no le estamos dando la prioridad a Dios? ¿Qué hace que nosotros estemos dando la prioridad a otras cosas y no estamos priorizando a Dios? Eso significa que en nosotros hay actitudes y comportamientos que son contrarias a la voluntad de Dios, y estas actitudes y comportamientos que son contrarias a la voluntad del Señor son justamente aquellas a las cuales tú y yo le llamamos por un solo nombre: pecado. Todo aquello que pueda distanciarte de Dios es pecado. Así es como tenemos que verlo. Y no podemos minimizarlo o intentar reducirlo como si quisiéramos intentar ver la manera como suavizar esa situación o intentar justificar las acciones. No, es que yo considero que sí lo hago temprano, pero tengo otras cosas que avanzar. Y empezamos entonces a crear situaciones, justificaciones, la mentira, el engaño. ¿Con qué?
estás siendo tú en este momento golpeado y afectado? ¿Qué cosas estás permitiendo tú en tu vida que están haciendo que en las mañanas no sea un deleite, no sea un gozo para ti, no sea un anhelo para ti el poder buscar al Señor? Porque mis hermanos, siempre el pecado, cualquier acción que sea contraria a la voluntad de Dios, siempre va a crear situaciones que lo único que van a buscar es distanciamiento de tu relación con Dios. Y es eso, justamente eso, lo que uno tiene que evaluar. Es justamente eso de lo cual uno tiene que arrepentirse. Porque si uno no se arrepiente de esas cosas, entonces no entendió que son pecado. Y si tú no entiendes que eso es pecado, entonces ¿de qué te arrepentirías? Eso, mis hermanos, para cada uno de nosotros, tiene que ser una realidad tan clara y una necesidad tan fuerte que nos lleve a cada uno de nosotros a doblar rodillas, a pedirle al Señor dirección, a examinarnos. Una forma difícil, porque no suele ser tan fácil empezar a mirarse y a tomar en cuenta que no eres tan bueno como pensabas, que no hacías las cosas tan bien como creías, que lo que estabas haciendo no era tanto para agradar a Dios, sino para agradarte a ti, y que las prioridades que habías tomado estaban más enfocadas en tu beneficio que en dar la gloria a Dios. Es aquí donde uno comienza a reflexionar y se da cuenta que en medio de situaciones como esta, lo mejor que podemos hacer es darnos el tiempo necesario para reflexionar profundamente en nuestro comportamiento. ¿Cómo está el trato que tienes tú para con tu esposa, para con tus hijos? ¿Cómo está el trato que tienes tú para con tu esposo, para con tus hijos? ¿Cómo está el trato que tienes tú para con tus hermanos, para con tus padres? ¿De qué manera te comportas? A veces consideramos que nuestras acciones son comunes y así tienen que ser, y contestamos y hablamos de la manera que mejor nos parezca, o no dejamos que nadie nos diga nada y sencillamente imponemos lo que mejor creemos que es posible. Queremos intentar figurar o intentar darnos a relucir para mostrar algo que realmente no somos. Es importante ser confrontados con la palabra. Pero ser confrontados con la palabra nos va a llevar a una primera condición. Debemos entender que toda acción que no glorifica a Dios nos está apartando de Él. Y por lo tanto tenemos que identificarlo tal cual como es. Todo aquello que no me acerque al Señor es pecado que me aparta de Él. Y por lo tanto, debo estar mirando y examinándome para poder presentar estas cosas delante de Dios. Todo este comportamiento, todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. Y es interesante porque inicialmente podríamos decir que nosotros vamos identificando algunas cosas. La soberbia, el orgullo, la altivez, disfrazada de humildad. Esa manera tan perspicaz de intentar aparentar ser humildes cuando verdaderamente es todo lo contrario. Por eso es importante acercarnos al Señor para mirar con claridad quiénes somos, entender a profundidad qué estamos haciendo y al hacerlo, si lo estamos haciendo realmente para el Señor. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a las personas que amamos? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a las personas que necesitan escuchar del Señor y no conocemos? ¿De qué manera nosotros estamos trabajando con nuestra propia vida para que nuestra vida sea un testimonio del obrar de Dios? Cuando nosotros estamos en este proceso de buscar del Señor, de aprender del Señor,
de ir conociendo cada día más, aprendiendo su voluntad y reconociendo nuestra condición de pecador, vamos a llegar a tal punto en donde también vamos a rogar y pedir al Señor, que sea el Señor que siga profundizando cada día más y nos siga mostrando cada día más nuestros comportamientos, nuestras acciones que a Él no le agradan. Mis hermanos, cuanto más estamos buscando de Dios, cuanto más anhelamos la presencia de Dios, más comprendemos que tenemos que dejar que Dios nos muestre a través de su palabra a profundidad todo lo que somos y en una cruda realidad pedir perdón a Dios por todas las cosas que hemos hecho, que podemos estar haciendo hasta en ese instante y que a Dios no le agrada porque eso no glorifica al Padre. Mis hermanos, cuando el salmista menciona, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, está mostrando su incapacidad de mirar en lo más profundo de él, pero su anhelo de que Dios pueda examinarlo todo de él, con el deseo de que sea el Señor quien pueda guiarle en el camino eterno. Tú y yo anhelamos que Dios guíe cada uno de nuestros pasos, pero tenemos que recordar que la guía que el Señor nos da nos muestra en su palabra que tenemos que presentarnos delante de Dios de la forma correcta, reconociendo nuestras faltas, presentándonos delante de Él para anhelar su gracia y misericordia y aprender a vivir conforme a su voluntad para glorificar su nombre. Y por eso, mis hermanos, tenemos que hacer una evaluación personal, una evaluación que nos permita identificar todas estas cosas que se han ido filtrando de manera sutil en la vida de muchas personas. El pastor mencionaba 3 puntos importantes y considero que serán muy buenas que podamos desarrollarlas cada una de ellas. Una de ellas mencionó que era el individualismo, el cual mañana vamos a conversar sobre ello. Luego podemos hablar sobre la subjetividad y después tocaremos sobre la autocomplacencia. Cada uno de ellos será muy importante poderlos desarrollar y evaluar de qué manera estos 3 puntos se pueden haber filtrado en nuestros comportamientos, en nuestra manera de vivir y pueden estar siendo de tropiezo para tener ese tiempo a solas, esos tiempos especiales, esos tiempos de confrontación con la palabra para mostrarnos realmente cómo estamos y acercarnos al Señor para clamar y pedir misericordia y su gracia que sobrepasa siempre todo entendimiento. Mi hermano, mi hermana, te animo a que el día de hoy puedas tomarte ese tiempo especial, ese tiempo a solas con el Señor y pedirle perdón a Dios por todas aquellas cosas que Dios te mostrará en ese momento y te hará ver que tienes que cambiar de actitud. Es tiempo de prepararnos para retornar a la iglesia, pero verdaderamente como hombres y mujeres transformados por la palabra, conscientes de que su única razón de vivir es glorificar a nuestro Señor. Así que mi hermano, mi hermana, continuaremos en estos días siguientes, revisando y estudiando la palabra del Señor y comprendiendo cada uno de estos puntos para glorificar el nombre de nuestro Señor. Dios me lo bendiga, amados hermanos.